funcionar por ahí. Sí, déjalo, todo se va Mejor, a ir por allá. es Sí, ahí mejor. no, Y no, ya lo no, de la no operación acá, hacerlo directamente con la SAS, como para unificar todo y todo sea un mayor control. sí, ahí es donde está más enredado todo. Porque pues ella te comentó lo de las cuentas, nosotros tenemos cuentas eh, abiertas, varias cuentas al mismo tiempo, y eso toca organizar y registrarlo para que vaya a una misma empresa. Correcto, sí. Ujú. En este momento van 10 personas conectadas. Hola Anderson, buenas noches. Hola, buenas noches. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Vamos a Dios. darle 5 minuticos y arrancamos con los que estén, porque Anderson, es buenas complejo. noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Bien, sí, señor. Me alegra, me alegra. Ya revisé acá que esté grabando. Y las últimas clases de la semana pasada, pues hubo problemas técnicos por este lado y no quedaron grabadas. Casi me matan. Bueno, ya van 15. Yo, Leandro, ¿cómo estás? Yo, Leiner, ¿cómo estás? Andrea también ya está conectada. Pensé que de pronto iba a llegar Kevin, pero no, no lo veo. Buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, Anderson, bien. Me alegra, parcero, me alegra. ¿Cómo va esta semana en Mercado Libre? No, pues esta semana la verdad ha estado bien. Ya estoy por terminarla, para montar todos los productos, para meterle publicidad. Incluso la semana pasada hice 7 ventas. Oh, qué bien. Sí, pues para ser orgánico, sí. Ya Claro. prácticamente creo que esa semana sí le pongo la publicidad a eso. A ver cómo arranca. Mañana tenemos clase de publicidad, ¿no? Ah, excelente. Mañana tenemos clase de Aprovecharla al publicidad. máximo. Perfecto. Gracias, Bueno, Anderson. vamos 23. 3 minuticos arrancamos. Recuerden la mecánica, ya saben. Levantan la mano para intervenir cada vez que el ponente les dé la palabra. También los que de pronto no tengan el micrófono activo o no quieran hablar por micrófono, pues yo voy a estar pendiente del chat para transmitir sus inquietudes. La idea es que tenemos a una persona que es especialista en esta área. Todas las dudas que tengan, todas las inquietudes, los miedos, pues sería bueno que se los pudiesen transmitir para que sean respondidos, pues, de acuerdo al conocimiento que él tiene en esta rama. Así que pida, muchachos, aprovechen este espacio, créanme que no es fácil hallar una persona que tenga conocimiento en impuestos dentro del e-commerce y tampoco es fácil, pues, agendarle un espacio para venir, para que venga a exponer acá con nosotros su trabajo. Entonces, van organizando las preguntas si ya las tenían, estén muy atentos a la charla eh, y pues organizados como siempre. ¿Listo? Vamos 27 en este momento, en 2 minutos arrancamos.
Listo, Andrés, yo creo que podemos dar inicio. Son las 7:05. Podemos arrancar, por favor. Habemos 32 participantes en este momento. Ya, dame un momento. Dale, papá. Anderson, muy buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Buenas noches, parcero. Te Saluda a la presento comunidad. bien. Te presento a la Academia de Importadores. En este momento hay 32 personas conectadas. Ok. Bueno, básicamente mi nombre es Andrés Barrera, contador público, especialista en impuestos para e-commerce, especialista en revisoría fiscal, actualmente cursando quinto semestre de Derecho. ¿Sí? Tengo 5 años de experiencia en la parte tributaria de asesoría de empresas del comercio electrónico y comercio tradicional, y también en la parte de revisoría fiscal. Bueno, todos saben que la pandemia marcó un antes y un después, y ese después está marcado con el tema de toda la tecnología y toda la era digital. Sin embargo, aquí nació todo el tema de cómo reinventarnos, ¿sí? Y muchos emprendedores, muchas personas jóvenes surgieron a la luz con todo este tema del comercio electrónico que venían dando, pero no tenía ese impulso como lo tuvo después de 2020, después de pandemia. Aquí se han presentado muchos inconvenientes y muchas preguntas de cómo sería el manejo tributario en este tipo de comercio, ¿sí? Y es que hasta la misma DIAN se ha vuelto pues investigada, o sea, cómo fiscalizar, cómo entender esta clase de comercio electrónico. Y es la hora de hoy en día, y las preguntas que se les hace a la misma DIAN, pues lo responden por conceptos, pero no son muy claros, ¿sí? Entonces hay que tener la claridad, y el contador que entienda sobre esto, y la persona también, el empresario, sepa defenderse bajo cualquier fiscalización o cualquier llamado de la DIAN, ¿sí? Entonces, aquí básicamente la columna vertebral del comercio electrónico es la pauta publicitaria. Y la pauta publicitaria nace de la contratación o el pago a una empresa extranjera, como lo es Meta, como lo es Google, eh, y como lo son estas plataformas internacionales, que sin embargo hay que analizarse si estas plataformas tienen presencia significativa acá en Colombia. ¿Por qué? Porque de ahí se va a determinar que ese pago o esa inversión que estoy haciendo a ellos se vea reflejada como costo o deducción dentro de mis impuestos, ya sea de IVA, renta, etcétera, ¿sí? Entonces, voy a partir por el primer tema, que es muy importante, y es cómo se registran en Meta, ¿sí? Que es básicamente, en la auditoría que hago, es el mayor error que cometen. La mayoría se registra con su NIP, con su número de identificación, no marca la casilla, o marca la casilla para que Meta no le cobre ese IVA, pero al final de cuentas, cuando Meta no le cobra ese IVA, ustedes se ven la obligación frente a la DIAN de pagarle ese IVA a la DIAN, porque no leen la letra menuda de ese formulario de Meta. No sé si alzan la mano todos los que han o detectan o se acuerdan si lo han hecho desde Meta, y, y si tienen alguna duda respecto a esto. Y está Kevin. A revisar aquí. Nosotros pagamos en este momento, sí están pagando. Yo estoy peor, utilizo el de Ya Coca-Cola. empezamos mal, dice Alejandra. Hola, pero se puede con cédula.
ya empezamos mal. Sí. Bueno, vamos a explicar esta parte aquí porque es muy importante. Resulta y pasa que cuando ustedes marcan esa casilla que les dice, usted es un root con un NID verificado, no les voy a cobrar IVA. Entonces, bajo la letra pequeñita que dice abajo, pero ustedes son los responsables de liquidar y pagar según la tasa local de su país. Quiere decir que Meta no te lo va a cobrar, pero ustedes deberán hacerlo dentro de ese valor, sacarle el 19, o sea, multiplicarlo por el 19% y pagárselo directamente a la DIAN. Pero si ustedes son responsables de IVA, deben hacerlo, marcarlo. Pero si no son responsables de IVA, ustedes deben de dejar que Meta les cobre ese IVA para que ustedes no se vean involucrados con la DIAN. Sino que ¿Sí? ahí, perdón que te interrumpa, Andrés, y es que la mayoría de los cursos de dropshipping y de e-commerce que hay en este momento en YouTube, los mismos mentores aconsejan colocar un NID, así no seas un NID, así se consiga cualquier NID, para ahorrarte ese valor del impuesto. Y ahí vienen consecuencias pues para más adelante. Sí, correcto. Lo he visto en mentoría. Lo que te aconseja es que coloques otro número de identificación. Esto con el fin de que apenas estás empezando, como para que no tengas lío con la DIAN. Pero al final de cuentas, cuando vamos a calcular el impuesto y eso, todo ese pago que hiciste a Meta, no te lo podrás deducir porque efectivamente, no, primero los invoices que genera Meta no están a tu nombre. ¿Sí? Y segundo, no le pagaste IVA. Y tercero, no generaste un documento de soporte electrónico. ¿Dónde aplica el documento de soporte electrónico? Y es aquellas empresas o personas que no son obligadas a facturar electrónicamente eh, aquí en Colombia. Entonces, las LLC, como no son obligadas a facturar aquí en Colombia, yo les podría hacer un documento de soporte electrónico a ellas con el número de identificación y ese costo me lo podría tomar como deducible, ¿ya? En mi declaración de renta o mi declaración de IVA, mirando la planeación tributaria que se haga. Entonces, lo que recomienda es que coloquen otro NIT, pero al final de cuentas no van a tener, o sea, financieramente lo tienen en cuenta el gasto, pero tributariamente no va a ser aceptable. Y hay un tema que yo creo que más adelante se va a tocar, unos años más adelante, un tema de fiscalización y el tema es la tarjeta con que estás pagando, a nombre de quién estás pagando. Y por ahí se pueden coger a muchos más adelante. No estoy diciendo que sea ahora, sino que se arme una fiscalización un poco más robusta, un poco más profunda. ¿Ya? Entonces, ese pago de Meta con IVA lo deben de tener en cuenta ustedes, de hacerlo de debida forma, pero también estructurarlo en su estructura de costo de los productos que están comercializando. Eso y las comisiones que le genera, si lo están haciendo por Mercado Libre, tener las comisiones de Mercado Pago, que es la plataforma donde ustedes les entregan el dinero, ¿sí? Prácticamente. Eh, Eso en el tema de comercio como tal, porque la columna vertebral es la pauta publicitaria. Si yo hago dropshipping, es otro modelo de comercio electrónico que hay que tener en cuenta. Y aquí se presentan varias situaciones. Y es que muchos publican, vendí, facturé 100 millones de pesos, pero prácticamente esos 100 millones de pesos no es la ganancia de esa persona, ¿sí? Pero esos 100 millones de pesos, Dropi o la plataforma en que opere, los va a reportar a la DIAN. Y si ustedes no tienen o están estructurados de una buena forma, la DIAN los va a analizar como si fueran ingresos suyos. Y va a analizar, bueno, ok, listo, tiene 100 millones de pesos y los costos. ¿Será que ese proveedor le facturó a ustedes? Solamente tienen las comisiones, No sé por la tienen, perdón. Micrófonos, tienen el chicos. pago tienen el pago de la transportadora que les descuenta Dropi o la plataforma en que están operando. Entonces ahí se definen varias situaciones. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que si ejecutan el tema de dropshipping por Dropi o por cualquier canal, ustedes sepan negociar con ese proveedor y es que aquella persona que publica el bien o servicio es la que está obligada a facturar. Ya lo reiteró la DIAN en un concepto donde se les consultó. Es aquella persona, o sea, si yo lo publico, hago dropshipping y yo lo publico, yo tendré la obligación de facturar al consumidor final. Pero yo, ¿cómo me puedo librar de esa facturación?
que yo negocie con el proveedor y le diga, bueno, mira, hagamos un contrato de mandato y tú le facturas al consumidor final sobre el valor que tú me estás recomendando facturar o vender. Y netamente me va a quedar la comisión. Yo a ti te facturo la comisión, ¿sí? Y ya ustedes van a tener entonces solamente el ingreso de la comisión netamente y el contrato de mandato, que es donde jurídicamente los va a blindar frente a la DIAN, ¿sí? Frente a la administración tributaria, cuando Tropi les reporte a ellos que ustedes tuvieron 100 millones de pesos de ingresos, pero realmente no fueron 100 sino 20 de comisión. Y allí ese documento, ese contrato de mandato es donde efectivamente les va a dar la capacidad para defenderse. Entonces, reconocer en su declaración la comisión que realmente fue el ingreso real y tener asociados los costos y gastos de que le factura a Dropi mensual de las comisiones y gastos por transportadora. Y las devoluciones si en caso se presenten, ¿ya? Las devoluciones por los pedidos. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿cierto? No sé si alguien tiene una pregunta o qué. Sí, aquí Kevin hace una pregunta muy importante y que en la práctica los proveedores, sí hay proveedores que sí, eso va en la negociación. Hay proveedores que les interesa que vendas y eso va en el nivel de ventas que le haga de sus productos. Pero esa es la idea. Si no, ustedes tendrán la obligación de solicitarle factura a ese proveedor que le facturen a nombre de ustedes y ustedes facturan al consumidor final para que tengan un costo asociado, ¿ya? Y al final de cuentas, ustedes sobre la utilidad que se genere allí es que es donde van a pagar impuestos. A mí me gustaría, yo siempre aconsejo el contrato de mandato, ¿sí? Porque el contrato de mandato puede que desde un principio iniciando no te haga ser responsable de IVA, sino que tenga que esperar a juntar bastantes comisiones para romper tope. ¿Ya? Pero ¿qué tal si yo vengo y reportan que vendí 100 millones de pesos en el primer mes, pero esos 100 millones de pesos no son míos? Una parte del proveedor y una parte es mía, pero netamente como entraron a mi wallet o a mi Dropicar, efectivamente los tengo que declarar, ¿ya? Entonces, más rápido voy a romper tope. Entonces, la recomendación siempre es hablar con el proveedor de qué negociación pueden hacer, ¿sí? Para que dejen esa estructura validada allí y no tengan problemas. Sí, aquí hay una pregunta de Jennifer, es decir, Dropi me va a reportar el 100% de las ventas, no solo las comisiones. Sí, claro. Porque mire lo que sucede aquí. Dropi le reporta a la DIAN en un formato especial que dice que es un formato de ingresos para terceros. Y Dropi tiene que identificar o reportarle a la DIAN que todos esos 100 no son ingresos de Dropi, porque Dropi te presta un servicio que es la Dropicar. Entonces, el Dropi le reporta a la DIAN que esos ingresos totales no son de ellos, que son de el dueño de la Dropicar, ¿sí? Y el dueño de la Dropicar tendrá que defenderse de que esos 100 no son de él, sino que una parte es del proveedor, ¿sí? Dice Jennifer, bueno, aquí está, no sé quién más tiene dudas. Darío nos pregunta que desde qué monto se cobra, me imagino que IVA. Desde las 3.500 VTs. Por ejemplo, si usted en el año rompió tope de ingresos brutos, ojo, ingresos brutos más de 170 millones aproximadamente, usted tendrá la obligación de actualizar el RUT colocándose como responsable de IVA. Y tendrá las obligaciones de facturar electrónicamente, de cobrar IVA, y allí sí le va a tocar revisar su estructura de costo, porque ese IVA que le va a tocar facturar tiene que cruzarlo con el IVA de la compra. En este caso es donde se le obliga a usted que hable con ese proveedor y organice esa situación. O el proveedor le factura a usted o efectivamente el proveedor le factura al consumidor final. Tenemos otra pregunta acá. Dice, si manejo diferentes proveedores que tienen el mismo producto porque se acabó el stock, me toca ir rotando, ¿cómo se haría en ese caso?
Es muy típico en el modelo de dropshipping. Un proveedor no es el único que tiene el mismo producto. Tenía, supongamos, 200 unidades. Se agotó. Entonces paso a otro proveedor que también tiene el mismo producto, otras 200 unidades. Sí, no, ahí lo que sería hacer el mismo caso, ¿sí? Tener la base de datos de los proveedores con que voy a trabajar, porque efectivamente usted no va a negociar cuando ya se le está acabando el producto. Usted tiene que ver, siempre tiene que tener un plan B, un plan C, ¿ya? Y tener la base de datos ahí, hacer unas prenegociaciones para que todo quede cuadrado y que si en algún caso usted queda sin stock, ya esa persona pues puedan ajustar ese tema allí y usted tenga ese costo asociado a su ecosistema electrónico, ¿sí? Porque entendamos una cosa, hace poco, le voy a comentar algo, y hace poco la DIAN empezó a mandar correo antes de diciembre, en el mes de diciembre, y es que lo que hizo la inteligencia y la data de ellos es analizar sus ingresos dentro del ecosistema electrónico que tienen y efectivamente cruzarlos con todas las compras que usted tuvo dentro del ecosistema electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las compras que aparecían en la DIAN a nombre de usted y todos los ingresos lo cruzaban y sumaban y restaban y automáticamente lo causaban lo comparaban con la declaración que usted hizo. Y si no concordaba, efectivamente le mandaban un correo y le decían, bueno, mire, su situación es esta, le damos hasta el 30 de diciembre o 31 de diciembre para que corrija y pague sanción. Y si usted estaba tranquilo de que todo estaba bien, usted pues esperaba a la fiscalización o funcionario que lo llamara para que rindiera su documento. Entonces, fíjese hasta dónde va todo, que es importante que usted tenga la factura electrónica. No tanto el ingreso, porque el ingreso, la factura para yo generarla es una formalidad, pero si yo no facturo y tengo un ingreso, yo lo tengo que declarar, aunque no facture, porque al final viene siendo una formalidad. Ahora, de que no facture ya tendrá mis consecuencias que la DIAN me sancionará por no facturar. Ya, entonces yo tengo que reconocer el ingreso. Hay muchos, y yo quiero que se quiten este mito de la cabeza, es que si no facturo, la DIAN no se da cuenta. Porque automáticamente si usted no factura, pero sí paga y compra mercancía, quiere decir que usted está omitiendo ingresos. Eso es un paso muy importante que deben de conocer. Es como aquella persona que es asalariada y compra una TXL o dos TXL y es asalariada. Y bueno, entonces, ahí efectivamente se da cuenta que hay una diferencia patrimonial. ¿Tuvo unos ingresos o está lavando de dinero? Alguna de las dos. Entonces, es muy claro tener en cuenta eso, que todo lo que sea susceptible del incremento a mi patrimonio tiene que ser declarado para que la comparación patrimonial no me vaya a generar una sanción por la diferencia de lo que realmente no puedo justificar. Y esa sanción equivale al 20%. Y no vamos muy lejos. Aquellas personas que tienen criptoactivos, es muy importante que esos criptoactivos, si los tienen en wallet fría, o sea, en memoria, los vayan declarando, lo vayan ingresando en sus declaraciones. ¿Por qué? Porque el día que lo quieran cambiar, lo quieran eh, sacar, efectivamente, usted va a comprar a nombre de usted, ¿cierto? Entonces eso se va a presentar en una diferencia patrimonial, ya porque nunca lo declaró. Es como si yo tuviera un ahorro y yo nunca lo declarara. Y al momento que yo lo saque y compre cosas a mi nombre, todas las empresas van a reportar y mi patrimonio va a subir injustificadamente, que me va a tocar pagar una sanción para poder normalizar mi activo, ¿ya? Y esa sanción es del 20%, ¿ya? Entonces, si yo tengo, y también el tema es muy importante, es que hay muchos contadores en la práctica que lo hacen, que es, ok, tu patrimonio subió injustificadamente. Bueno, yo te lo cuadro con un pasivo inventado. Y hay un tema que también los castiga la DIAN, que son los pasivos inexistentes. Y esos pasivos inexistentes ya hay más control frente a la DIAN porque también son electrónicos. Y antes de que la DIAN llegue donde usted, ya tiene la prueba suficiente por medio de la información exógena para pedirle a usted la documentación. Y si usted no se sabe defender, hermano, ahí sí se activa esa sanción que es muy brava. Bien. Y también esta sanción va de la mano con el Código Penal, ¿sí? Ya la DIAN lo ha reiterado varias veces. Entonces ya no es un tema de yo con la DIAN, sino que ya es un tema de fiscalía, ¿ya? Entonces cuando yo no logro
sustentar mi patrimonio en todos estos temas, la DIAN ya le pasa el caso a Fiscalía y ya la Fiscalía se encargará. Entonces no sé Nancy. si vamos bien Sí, o sí, hay vamos re dudas bien. con esto. Aquí tenemos en el chat, en el text, en el chat tenemos un poco. Vamos con Nancy que alzó la manito. Ok, Buenas noches, Andrés, ¿cómo está? buenas noches, Nancy, ¿qué Eh, más? bueno, a mí me surgen muchas dudas al respecto, porque pues hasta ahora estoy comenzando con Mercado Libre, ¿sí? Obviamente no tengo un nivel de ventas pues muy alto. Sin embargo, las compras que estoy realizando las estoy haciendo normalmente a China, algunos con proveedores acá nacionales. Y Ok, digamos que cuando yo hago mis pagos a China, los pagos grandecitos los estoy haciendo con la tarjeta de crédito de mi esposo. sí, Pero pues la factura llega a mi nombre. ¿Qué me preocupa a mí en este momento? O por qué me surgió la duda respecto a lo que tú estabas diciendo. Pues porque estamos haciendo unas compras a nombre de él o con su tarjeta, ¿sí? Él no ha declarado hasta el momento, este año tiene que empezar a declarar y yo empecé a declarar el año pasado, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo hacemos ese cruce? ¿O es mejor que yo no siga usando la tarjeta de él? O sea, me gustaría que me ayudaras a aclarar ese ok, tema. Y lo otro es lo que estabas hablando de facturación electrónica. Hay software contables, incluso yo trabajo con uno que es, pues son económicos y si hay que empezar a facturarle al cliente de Mercado Libre, pues se hace, pero es recomendable, no es recomendable. O sea, sí me gustaría que me aclararas como ese panorama. ok. Bueno, mira, la factura está viniendo a nombre de él, lo acabas de indicar. Indistintamente a nombre de quién pague o la tarjeta de quien utilice, la factura es es la persona que la está reconociendo ese costo. Ahora, si yo tengo facturas de compra es porque efectivamente tengo ingresos. Indistintamente si facturo o no facturo, como lo indiqué ahorita, reconocer el ingreso, ¿cierto? Entonces, lo que yo te recomendaría es hacer un control realmente de cuántas son las compras que has realizado, a quién se la ha realizado y efectivamente los ingresos que está teniendo y los costos asociados a la operación. Viene siendo las comisiones de Mercado Pago, si lo estás haciendo por ahí, y si no, las comisiones que cobra Dropi, si lo estás utilizando también por allí. ¿Ya? En este orden de ideas, indicaste que compras, publicas y vendes. Entonces, y ahí tendrías la obligación tú de facturarle al consumidor final, ya sea como facturador voluntario, ¿sí? O Ujú. obligatorio. Obligatorio que superan los topes y ya estás obligado a facturar. ¿Qué sucede? Yo siempre recomiendo que lo hagan voluntario porque eso también genera confianza en los clientes o en el consumidor final. No sé Ok. si aclaré la duda. Y tener en cuenta que no todos los software se integran a las plataformas de logística de comercio electrónico. Yo siempre recomendaría Asigo o Alegra, alguno de los Yo dos. trabajo consigo. Ok, Compañeros, yo trabajo consigo para microempresarios, entonces, entonces los que empiecen a facturar ya saben con quién. Ok. ok. Entonces aquí es muy importante utilizar Sigo con los disparadores que se factura automáticamente cuando la mercancía ya es entregada. ¿Para qué? Ujú. Para que no tengas que hacer devoluciones manuales, notas créditos manuales, sino que cuando ya la transportadora marca que es entregado, automáticamente se genera la factura y no le tenga que generar a usted. Y siempre hacer la auditoría mensual de que lo que realmente facturé es realmente lo que me aparece acá en la página, en la plataforma logística. Porque hay Ok, veces que los disparadores o las APIs se desintegran o presentan errores, ¿ya? Perfecto. vale. Bien. Y respecto, no me quedó claro algo, qué pena. Sí. Respecto a lo de mi esposo, me recomendaría seguir haciendo uso de la tarjeta, de lo mejor lo dejo quieto. Lo que pasa es que la plataforma, la cuenta, está a mi nombre. No hemos llegado como al punto de abrir otra cuenta. Por supuesto, a futuro queremos hacerlo, ¿no? Abrir otra cuenta a nombre de él. Pero en este caso, si todo Ahí, lo estoy allí, allí usando yo. lo que podría soportar eso, porque también la DIAN le va a requerir, lo va a requerir, le va a decir, bueno, Que el está banco va a gastando. reportar, vea que usted tuvo movimientos de tarjeta crédito o débito, por tanto. Ujú. Entonces, lo que soporta eso allí es el contrato de mandato.
efectivamente va a decir, venga, que esos ingresos de esos pagos de esa tarjeta no son míos, son de mi esposa. Mira, aquí está el contrato de mandato. Y efectivamente usted tendrá que la obligación de lo que él dejó de declarar, usted lo haya declarado en su Que yo lo declaración, ya sea subo. de renta. Ok. O sea que en ese caso, Anderson con los chinos se puede solicitar ese contrato de mandato. No, con los chinos no. Eso No, es yo te acá. estoy indicando de que Tú y tu esposo. Ah, como lo, ok. exacto, tú y tu esposo, ¿ya? Porque es que la Ya. factura viene a nombre, me dijiste que a nombre tuyo, ¿cierto? Pero la La- tarjeta la estás utilizando de él. Exacto, sí. Entonces tú con él tendrías que hacer un contrato de mandato porque la tarjeta que es de él es la que lo estás utilizando, está ingresando dinero y la DIAN va a decir, bueno, tú eres asalariado, pero mueves mucho la tarjeta, tienes muchos movimientos. Entonces la idea Ujú. es cómo soportar esa parte ahí, pues. No, sí que esos ingresos son de mi esposa. ¿Cómo así que es su Ah, esposa? perfecto. Contrato de Yo no había. mandato y que eso concuerde con tu declaración. Listo. Listo. Esa era mi duda. Ahí era donde me había enredado. Muchas gracias. Exacto. Sigamos. Es como, no sé si han visto el meme que dice, eh, la DIAN me preguntó por mis ingresos, movimiento de cuenta, pero no puedo decirle a la DIAN que son ingresos de mi amigo, porque el amigo estaba viendo. Entonces, como que se ve un caso ahí que no lo puedo decir que es mi Ok. amigo. Ah, vale. Listo. Muchísimas Vamos gracias. con Jorge Sandoval. Hola, Buenas hola, buenas noches. noches. Buenas noches. Pero buenas noches. Andrés, me surgió una pregunta conforme a lo que estabas diciendo de las facturas electrónicas a los proveedores que les tenemos que solicitar y demás. Sí. Eh, pues que yo creería que eso es para pago anticipados, ¿no? Cuando el recaudo total se recibe, pues si el producto, si la venta final, si el total es 100.000 pesos, eso es lo que cobro. No Sí. porque, pues, en pago contra entrega, a pesar de que el producto puede costar 100.000, lo que Dropi puede llegar a pagar, pues, ponles que son 40.000 pesos. Y ese Sí. sería el ingreso que le entra a un dropshipper cuando vende contra entrega. En ese caso no sería necesario pedir, pues, las facturas y demás al proveedor, por ejemplo, porque, pues, no hay como tal como una compra del producto. Ok, mira, en todos los casos hay que pedirla, indistintamente, ¿sí? Indistintamente. Entonces eso va desde de la estructura o el ecosistema que te crees tú como persona. Todos los casos son distintos, ¿ya? Parecen igual, pero son distintos, porque tú puedes vender más que otro, ¿ya? Entonces, aquí siempre solicitar la factura, indistintamente si vendo por anticipado o vendo contra entrega, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo vendo por anticipado, listo, voy a tener la factura, pero si vendo contra entrega, se va a generar el ingreso y la diferencia que vas a tener tú de costo, o qué, va a ser un vacío. Entonces solamente vas a tener el costo ya sea de meta y el costo de las comisiones que Logística. te cobra Dropping, ¿ya? Claro. Pero pues, entonces por eso es bueno que en, en la venta de esos bienes y servicios, soliciten la negociación con el proveedor. Mira, me vas a facturar a mí ahora o cuando ya el producto sea entregado, me vas a facturar a mí o le vas a facturar al consumidor final. Y yo solamente voy a tener en cuenta la comisión, ¿ya? Mm. O sea, es un tema de negociación con el proveedor. ¿Ya? Este negocio, este modelo de dropshipping viene hace rato, sino que ya tiene una nueva metodología en el tema de comercio electrónico, que anteriormente eran los comerciantes que le daban pago la mercancía en consignación y efectivamente ellos iban a los negocios y presentaban la mercancía y todo eso. Entonces ya eso ha cambiado. Entonces no es algo nuevo, sino que ya la práctica está más actualizada. Listo, muchas ¿Sí, gracias. sí quedó claro ahí o te lo vuelvo a explicar de una forma No es diferente? que, pues, es que me surge la duda porque como tal lo que se reportaría como ingreso no sería el total de la venta. Supongamos que yo en un mes venda 200 millones de pesos, ¿sí? Sí, Pero eso como tal nunca me ingresó, pues a mí como tal, ni a mi empresa, ni nada. correcto. Sino ponle que serían unos 60, que es lo que entraría de comisión de dropping. Y esos 60 solo están compuestos de mi utilidad,
los fletes, incluidos los de devolución, y el costo publicitario, que serían los costos que yo tendría que deducirme. O Yo sea, no veo tengo, en qué, no veo en qué punto de pronto yo... yo tengo una intervención ahí. Ustedes han visto cuando hacen una venta en Dropi las deducciones que le hacen a esa venta, porque si se entrara solo el dinero de su comisión, no hubiera una lista de deducciones sobre el valor de la venta. Entraría directamente, no sé, supongamos 20.000 pesos. Y no entran 20.000 pesos directamente, sino que te dicen, Correcto. no sé, 50.000 menos 15.000 o 16.000 pesos de envío, menos tal otra cosa. ¿Sí me entendés? Menos el valor del producto, pues en el caso que tú eres dropshipper. De ahí se Correcto. distribuye, pero como tal la operación se hizo en tu cuenta. Correcto. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. No sé si has visto los reportes de la DIAN, que del banco te reporta a ti 300, 700, 1.000 millones de pesos en movimientos de cuenta. Lo mismo hace Dropi. Él reporta esos movimientos a la DIAN, pero efectivamente también le dice en otro formulario, en otro formato, le dice, mira, estos ingresos totales no fueron míos. Esto fue de fulanito y tal. Tú acá tienes que también defenderte con ese proveedor. O él te genera factura o genera un contrato de mandato para tú tener en cuenta de que todo eso, esa facturación no es tuya. ¿Y dónde se ve eso? En los movimientos de la wallet o en los movimientos de la Dropicar, que es lo que dice Anderson. Si tú lo revisas, e incluso los invito a que lo revisen porque me he topado con auditoría donde ellos descuentan ciertos montos, pero en la certificación o en la factura no concuerda con eso. Por ejemplo, me descontaron 100 y solamente en la certificación o factura tengo 50. Entonces ya voy perdiendo ya un costo deducible. Entonces es muy importante tener claro ese punto allí. ¿Cómo me defiendo yo? Cuenta el contrato de mandato o la factura de mi proveedor para yo poder defenderme y poder estructurar mis declaraciones, ¿sí? Tener en cuenta ese tema. Solamente estamos viendo la utilidad que nos queda en la wallet, pero bajo esa utilidad, los movimientos en rojo, esos son los conceptos que tenemos que tener claros, ¿ya? Ah, sí, listo. Sí, ya lo entendí mejor. Muchas gracias. Leiner, Perfecto. contanos. Hola Andrés, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, Leiner. Yo tengo algunas dudas, iniciando por el tema de AliExpress. Pues nosotros realizamos unas compras por AliExpress, también por Temu, para la venta en Mercado Libre. Hemos estado viendo que de pronto la DIAN ponga algún tipo de problema porque como tal las compras que estamos haciendo no es para uso personal, sino para venta. Entonces no sé cómo podríamos solucionar ese tema. Ok. Leiner, ahí sucede un caso muy particular y lo conversaba con Anderson, creo que en estos días, y era cómo legalizamos esa mercancía porque prácticamente ese container viene de puras compras menores, entonces esa mercancía que entra pues prácticamente no tiene factura, ¿sí? Porque van sobre unos valores mínimos dentro del estatuto aduanero, tienen unos beneficios allí que son como compras mínimas, no tendría tanta carga o obligación de factura, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, tendríamos que revisar eh, a quién le estamos comprando, a ver si podemos hacerle un documento de soporte o si nos envía un invoice y mirar si esa empresa que le estamos comprando es de ese país. Existen unos tratados, están dentro de los tratados de la OCDE para poder generarle, o tiene presencia significativa aquí en Colombia, para poder generarle documentos de soporte y para ver si es deducible. ¿Por qué? Porque aquí la DIAN reitera que es un control que hace que todos esos dineros no se le salgan del territorio nacional y tú no tengas la posibilidad de descontarte todo sin del pago de eso, ¿ya? Entonces es muy importante ahí canalizar y armar bien la estructura de cómo voy a reconocer primero el ingreso y contra qué voy a yo soportar ese costo, porque la mayoría no tiene factura, la mayoría no tiene invoice, la mayoría no tiene nada, solamente el gasto de la transportadora y listo, el pago que se le hizo al Express. Y verificar si en este caso a la transportadora o al Express que le estoy comprando me genera a mí un documento equivalente sobre el total de la compra. Eso habría que revisarlo, ¿sí?
Por eso es que decía que cada caso es muy distinto, ¿sí? Todos los casos no son iguales, ¿ya? Y mirar también cómo estoy pagando yo la pauta publicitaria. No sé si fui claro Sí, allí. porque en este caso, pues yo las compras las hago con tarjeta de crédito. ¿Ok? Y he estado revisando mi correo y pues tampoco es que nos llegue una factura de AliExpress o de algún proveedor de esas compras. ¿Ok? Sí, habría que revisar. Eh, ¿Cómo nacionalizamos esa mercancía? O sea, ¿cómo legalizamos normalmente esa mercancía? Aunque está legalizada, pero ¿cómo la tratamos como un costo? ¿Ya? Por lo general, no emiten factura o sí la emiten, pero no la solicitan, que son los invoices, porque no están obligados a facturar electrónicamente. Es porque netamente se entiende que es para el consumidor final, Ajá, sin ninguna exactamente. clase de intención de revenderla o de Venta. lucrarse bajo ese precepto. Entonces, por eso es que no tratan de, no envían factura, no lo tratan como compras menores. Y mucha gente está cayendo en la trampa de que compra, y cuando la DIAN le llega al local o al establecimiento para revisar la procedencia de mercancía, no tienen nada porque efectivamente se entiende como contrabando porque están utilizando varias personas para comprar en cantidad un solo producto. Entonces ahí se rompe como la buena fe de yo comprar para consumir, ¿ya? Sino que yo lo compro es para comercializar. No sé si me logré entender allí. Lo habría que Sí, revisar sí. cómo obtenemos Eh, el costo, ¿ya? ¿Cómo obtenemos el Sí, sino costo de que ese? ahí hay que tener algo claro y qué pena interrumpo. Y es que, Leiner, cuando vos ya identificaste que el producto, recuerden que AliExpress, si bien es cierto, es más fácil para el manejo y los tiempos de llegada, si ya identificaste que tu producto es bueno, pues, bro, ahí hay que pasar a Alibaba. Y entonces si vas a traer por avión, pues digamos que ahí no hay complicación porque por avión vos pagas absolutamente todo. Flete, aranceles, impuestos al precio real. Ahí no se paga. Ah, bueno, ¿no? Ojo con el truco de pedir factura, facturar por debajo de la factura comercial. O sea, si quieres contabilizar bien, de forma correcta, pues entonces al chinito tú no le vas a decir, mira, factúrame, hazme una factura por debajo del costo comercial. No, simplemente te manda la factura porque la factura en ese caso, Andrés, nos la emite del pago de impuestos y todo, nos lo da DHL, UPS o FedEx directamente y es completa. O sea, digamos que, no sé, compré $1,000 y el flete fue $400, el arancel es sobre 1,400 y el IVA es sobre el resultado de esa operación más la cuota administrativa. Digamos que ahí en el caso no hay pierde, la factura que viene de Alibaba directa por avión está completamente legalizada, o sea, ahí entra con todos los costos, por eso es que es tan elevado, pues la verdad es más elevado por el costo del flete en avión, pero Leiner, la vaina es que si ya hallaste el producto que es bueno en AliExpress, pues entonces no nos compliquemos y ve a traerlo por Alibaba directamente. Correcto, Ya una efectivamente. importación formal, ya no, sí, no, no, no consumo personal, sino una importación como tal. Correcto. sí, pero ahí venía mi otra pregunta y es que al hacer compras por Alibaba, la factura nos la tiene que realizar el agente de carga o el proveedor de Alibaba. Depende por dónde vas a comprar, Siempre va a depender, exacto. por avión o por barco. Por barco. Por barco. Ahí viene lo que decía, lo que estaba hablando Andrés hace un momento, y es que la entrada de la mercancía por barco, a nosotros, digamos que sí puedes hacerlo, pero para eso tendrías que traer 5 o 10 metros cúbicos para que te la facturen, para que te la importen a tu nombre y para que te la facturen a tu nombre. Todos los que traen consolidado no traen la mercancía a nuestro nombre, vienen a nombre de las empresas de ellos. El manejo interno que se puede hacer si la compra es representativa, estamos hablando de 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, más de $2,000, es hablar con el agente de carga y decirle, mira, yo te giro la plata a vos, vos compras la mercancía, me la traes y cuando llegue acá me facturas a mi nombre. Entonces, en ese caso, usted no está en ningún momento está funcionando como importador. Usted está comprando mercancía cuando ya está acá en el territorio nacional.
y te facturan, obviamente ese IVA, el agente de carga te va a decir, listo, yo hago eso, pero entonces ese IVA lo asumes vos cuando es de la Correcto. manera que te estoy diciendo. Cuando no, cuando ya es importación a tu nombre, sí, ya viene todo a tu nombre, el BL, todo a tu nombre, pero entonces en ese caso ya la importación ya no es de 2 millones, ni de 3 millones, ni de 10 millones, ni de 20 millones. Ya estamos hablando de 50, 70, 80 millones hacia arriba. Correcto. Porque Oye, acá, y ya para Anderson es terminar, más Andrés, experto que yo. en Ya ese Anderson es más caso experto que sí. yo. Lo que pasa es que cuando la gente de carga, lo que nos facturan a nosotros y de la forma que nos envían la declaración de importación es por el costo del flete nada más. O sea, y es real, ellos son transportistas. ¿Qué servicio nos están Correcto. cobrando? El flete. ¿Sobre qué producto, Sobre qué el peso. servicio va a ser el IVA? Sobre el flete, no va a ser sobre el valor de la mercancía. Entonces, lo que Correcto. nos facturan y esa declaración de importación que acompaña a la mercancía cuando viene hacia nuestras ciudades, solo es por el valor del flete, no es por el valor de la mercancía. Por eso, si ustedes revisan y se dan cuenta, ustedes pudieron comprar una mercancía, no sé, en 10 millones, pero cuando llega acá en la declaración de importación, dice que viene por 800.000 pesos o 900.000 pesos, que es el valor del flete. Eso deben tenerlo Correcto. claro. Ok. Bueno, listo. Y ahí se configura también otro tema, y es, yo soy obligado a facturar IVA. ¿Cómo yo cruzo ese IVA? Bueno, Yo yo lo tengo... que hace, ¿qué hacemos? Listo, ya apagué el micrófono. Continúa, Andrés, qué pena. Listo. Bueno, Ana tiene la mano alzada. No sé Anita, si tiene una pregunta. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Ana. sí, sí, sí. Buenas noches. Bueno, tengo muchas preguntas, pocas, muchas dudas. Bueno, al igual que Nancy, nosotros, bueno, empezamos el año pasado con el e-commerce. Inicialmente comprábamos con la tarjeta de mi esposo y pues ya de un tiempo para acá saqué tarjeta de crédito, estamos comprando también con la mía. Con hacer el contrato de mandato, o sea, yo digo que digamos con lo que me ingresa a mí, yo pago la tarjeta de él. ¿Se Sí, puede hacer eso? sí, claro. Sí, porque es como sustentar que, es como si él pagara la tarjeta, pero es asalariado, pero entonces tanto movimiento en la tarjeta como que dónde estás pagando tú esa tarjeta se considera como que omisión de ingresos. Pero entonces, ¿cómo Ujú. sustentamos esa omisión de ingresos? Pues con un contrato de mandato. Pues efectivamente, esa tarjeta que yo utilizo a nombre de él, yo soy quien la pago, o sea, tú, en este orden de ideas. ¿Ya? Y no se Ok. reconsideraría como un ingreso en su declaración. Lo colocaría a declarar, pero no va a declarar todo eso, sino va a Pues, declarar lo que realmente él tiene. ok, él ya declara, él en ese momento declara, Listo. Entonces, en su declaración declara. no va a reconocer todos sus movimientos de cuenta, sino que va a reconocer lo que realmente tiene. Y de esa tarjeta, esos movimientos, tú sí los vas a tener en cuenta en tu declaración. ¿Y qué es lo que va a tener él en cuenta en su declaración, el contrato de mandato, para que cuando alguna fiscalización le pregunten sobre esa diferencia, esos movimientos de cuentas de esa tarjeta, efectivamente él diga, no, mira, este es de mi esposa, esto es de mi esposa y yo efectivamente le estaba prestando la tarjeta, ¿ya? Ok, pero Y pues digamos yo necesito, discúlpame, y ellos van a revisarte a ti si efectivamente tú declaraste o tiene relación de sus ingresos, ¿ya? ok, pues en ese momento yo no recibo más ingresos que digamos las ventas de Mercado Libre, o sea, yo no declaro. Entonces, o sea, eso sumaría como a mi posible futura declaración y Sí, desde qué monto, digamos, yo tendría que declarar. Porque ok, te escuché y Mercado Libre, bueno, en realidad entré un poquito tarde, pero Mercado Libre, digamos como que, ejemplo, en diciembre vendí 23 millones, o sea, en bruto. Eso es lo que Mercado Libre le dice a la DIAN que me ingresó. sí, efectivamente la sumatoria de todo el año le va a reportar a la DIAN el total consolidado de todo el año. Y si bajo ese consolidado superan los topes establecidos, te va a tocar declarar, ¿sí? Pero no siempre declarar significa que va a pagar. Puedes declarar y no pagar, ¿ya? Ok, O puedes declarar y te toque pagar, ¿ya?
Ok, pero digamos, es que Mercado Libre, digamos, da el valor en bruto sin sacar lo que es la comisión de ellos. Sí, ok. Eso es No, es lo que que... netamente tienes que reconocer el ingreso y abajo tienes que reconocer el costo de esa comisión. ¿Cuánto me gasté yo? Y a mí me ingresaron 50 millones, pero de esos 50, Mercado Libre me cobró a mí 10 millones en comisiones en todo el año. Y esos 10 millones me restan la base del ingreso para calcular la base impositiva con que yo voy a empezar a tributar. ¿Sí? Eso hace que Ok. no pagues, Anita. Porque si fuera solo ingreso, pues no tendrías ningún costo relacionado con ese ingreso, pues entonces ahí sí te tocaría pagar. No Aquí es solo muy declarar, sino importante. pagar. Exacto. Aquí es muy importante que a la persona que les va a hacer la declaración, si cualquier contador, entienda el contexto del negocio, porque si no va a tener en cuenta una serie de ingresos que efectivamente Sí, no pueden ser no va a tener en cuenta unos costos y gastos que tampoco sabe y no va a soportar en el tiempo o en la DIAN. ¿Ya? Entonces es muy importante que conozca todo el ecosistema del negocio, ¿sí? Que son las pasarelas de pago, las comisiones, las devoluciones por los pedidos, ¿sí? Todo, todo. Y la compra o venta o la compra de la mercancía, que es efectivamente el costo. Ok, otra pregunta. Digamos, Anderson inicialmente nos decía que guardar lo de la declaración de importación. ¿Esto para qué nos serviría? La declaración de importación siempre es importante archivarla para reconocer la proveniencia de la mercancía, ¿sí? Por ejemplo, que tengas una visita de la DIAN, porque tienes tu dirección en el RUT, te van a preguntar de dónde viene la mercancía y la declaración de importación es donde te va a salvar. Si no tienes la declaración de importación, chao. esa mercancía se la llevan, la incautan, le hacen una aprehensión. Y después Ok, de la pero en mi aprehensión, caso, ¿cómo? perdón, en mi caso, pues no tengo local físico, yo solamente vendo por Mercado Libre. Es igual. Ok. Pero la mercancía, ¿dónde la tienes? En la casa. En mi casa. ¿Y dónde tienes la dirección del En la RUT? casa. Ah, ok. Ahí está, ahí ya está la A respuesta, la Anita. casa llega la DIAN. Sí, en el momento que los movimientos son demasiado grandes, pueden hacerlo. Digamos que están Ojo, en el derecho y en la capacidad. vamos a tocar un impuesto que es ciego, que muy pocos no lo tienen en cuenta, y es el impuesto de industria y comercio. Ese impuesto nadie habla, y las alcaldías, por medio de la Cámara de Comercio, depende de donde estén ubicados, en departamentos, municipios, está armando fiscalizaciones para tratar de recaudar esos recursos para poder ejecutarlo en su administración. Pero resulta y pasa que el impuesto de industria y comercio tiene que entenderse de una forma, y lo dice la norma, y es donde se despache la mercancía, es donde se va a tributar ese impuesto de industria y comercio. ¿Y por qué les digo que es donde se despacha mercancía? Porque tengo clientes que están en una ciudad, pero otra empresa le presta el servicio logístico de fulfillment, ¿ya? Entonces yo tengo que declarar no donde estoy, sino de donde la mercancía está saliendo, ¿ya? Y tendré que declararlo allá. Prácticamente a veces las tarifas donde están ubicados es supremamente muy pequeña, que esa es una estrategia muy buena que están utilizando, ¿ya? Entonces es importante tener el impuesto de industria y comercio. ¿Cómo se da cuenta las alcaldías de los municipios? Fácilmente ellos tienen cruces de información con la DIAN y revisan la declaración de renta. Entonces van donde usted y verifican que usted tiene una cámara de comercio en ese municipio y que declaró XY ingresos, pero no les declaró a ellos. Entonces usted tendrá que defenderse. Y usted, la única manera de defenderse es decir, sí, señor, yo sí declaré, pero no les declaré aquí, sino en Bogotá, en Cali, en Medellín, donde la otra empresa le está haciendo el fulfillment. ¿Y cuál es la prueba? Es la declaración y todas los recibos de la transportadora donde indica la salida de la mercancía, el lugar de salida de la mercancía. Prácticamente eso. Perdón, una última preguntita. Ay, digamos, ¿cómo le digo? Como abonando el camino para cuando empiece a declarar. Yo sé que hemos hablado de eso en casi toda la clase, pero No, digamos como tranquilo. resumidamente, ¿yo qué debo tener en cuenta? Como qué documentos, qué soportes debo tener para
digamos, el momento en que me diga la DIAN, bueno, usted, bueno, la declaración está por tanto y esto, y yo decir, esto lo saqué de aquí, esto se Pues el gastó, contador. no sé. Es el Ok, contador, Ana, tú amor. eres contadora. Pero, sí, pero digamos qué documentos yo debo tener para darle al contador. O sea, Él Ok, te pedirá todo eso. un buen punto. Usted tendrá que tener en cuenta todo el reporte de los ingresos, los movimientos de la wallet, ¿sí? La facturación que le emite Drope a usted, la facturación de los proveedores que le emiten a usted, todo electrónico, ¿sí? Movimientos Y bancarios. efectivamente, y efectivamente usted tendrá que tener en cuenta todos los pagos que le hizo a Meta, pero no solamente los invoices, porque eso no te lo acepta la DIAN, sino aquel tratamiento donde efectivamente tú le pagas a Meta, le pagas el IVA a Meta también y le haces el documento de soporte electrónico a Meta, para que ese costo te lo pueda aceptar la DIAN, ¿ya? Para que pueda aparecer en el ecosistema electrónico de la DIAN, ¿sí? Entonces, prácticamente eso, todos los gastos asociados a la operación. No puedes tener un gasto que no tiene nada que ver allí. Por ejemplo, un viaje con mi familia a Cancún, eso no tiene nada que ver con la actividad productora de renta. Entonces, esos son los documentos que tienes que tener en cuenta, ¿ya? ok, o Por sea, yo ejemplo, debería separar lo personal de, Claro. digamos, de lo que es mi empresa como tal. sí, Si yo correcto, compro algo, una chuchería para mí, lo debo separar de lo que es para sí, vender. correcto, correcto, exacto. Ok, Todo lo que tenga que ver con el negocio, ¿ya? Para que de pronto al contador se le haga un poco más fácil. Ahora, el pago a unas plataformas, a una empresa LLC como ya no sé cómo, no sé, ese cómo se utiliza para el tema de seguimiento de clientes. Lucibot, esos pagos a esas empresas por no tener presencia significativa acá en Colombia tienen un tratamiento tributario diferente. Quiere decir que ese pago a esas empresas LLC no son el 100% deducible. Ya, eso tiene un tratamiento tributario que el contador lo tendrá que conocer y depurarlo en la declaración. ¿Ya? Quiere decir que prácticamente ahí si lo pagas, tendrás que hacer un tratamiento allí que te va a incrementar un poquito el impuesto. ¿Ya? ok. Pero en Bueno, cambio muchas Meta gracias. no. Meta por tener presencia significativa acá en Colombia y hacer el tratamiento, el procedimiento tributario correcto, sí me lo permite descontármelo todo. Luis, Buenas noches. buenas Buenas noches. noches. Parce, mira, yo tengo una pregunta. Es que, bueno, mira, yo hace 2 años ya vengo declarando renta, pero eh, pues aún no declaro IVA. Mi pregunta es, bueno, a partir de ese tope, ¿qué se tiene en cuenta para uno ser obligado a ser retenor de IVA? Bueno, como se diga, porque pues mi mayoría de ventas, digamos que es a través de redes y a mí me hacen transferencias. Entonces mi pregunta sería, las transferencias que me hacen a mí y las que yo le hago a otra persona, ¿todo eso cuenta para ese monto? ¿O qué se cuenta exactamente para poder que a mí me cuente la DIAN para eso? ¿O me requiera para eso el IVA? Ok, mira, hay muchas cosas allí. Una es declarar por movimiento de cuenta, que no necesariamente los movimientos significan que sean ingresos míos, ojo, porque yo puedo sacarla del mismo dinero y el mismo dinero lo puedo consignar. 1 millón entró y 1 millón saqué y 1 millón nuevamente lo vuelvo a consignar. Ya ahí hay varios movimientos que efectivamente solo lo reporta el banco, pero al final de cuentas viene siendo el mismo 1 millón. Esas transferencias que te hacen a ti automáticamente incrementan tu patrimonio, o sea, se entienden como un ingreso. Y ahora, las transferencias que tú hagas a otras personas, tendrás que soportarlas no solamente con la transferencia, sino con un documento de soporte electrónico o un recibo de que efectivamente es un gasto asociado a tu actividad. Por ejemplo, aquellas personas que te ayudan en la operación de confirmación de pedido, tendrás tú un contrato de prestación de servicio. Y como tú eres la cabeza o el representante legal de tu empresa, ya sea persona natural o persona jurídica, yo te recomendaría que voluntariamente le hicieras documentos de soporte electrónico a esos pagos de a esas personas, ¿sí? Y que esas personas cumplan con la cuenta de cobro, con la planilla de seguridad social, si en caso tal los ingresos de esa persona superan el salario mínimo, ¿sí? Y efectivamente el RUT para que puedas consolidar y tengas esos papeles de trabajo allí en tu hoja de trabajo de la declaración de renta.
¿ya? Para que cuando te pregunten esos costos, el soporte de esos costos lo tengas claro allí. Parece una preguntita, pues en ese caso yo por ahora soy pues solo, entonces no tendría como esos costos asociados que tú mencionas. ¿Cómo se podría hacer ahí? Ok, bueno, no. En la estructura de tu operación tienes que tener en cuenta algo. Y yo creo que lo debes de hacer porque para tú saber cuánto te vas a ganar, tienes que estructurar cuáles son los pagos fijos diarios o los fijos mensuales tuyos. Por ejemplo, la comisión no sé qué operador utilizas tú, ya Dropi, los fletes, confirmación de pedidos, no sé, Lucibot o Como, ¿qué otro gasto asociado? La pasarela de pago, bueno, el mercado pago. Todos esos costos los debes de tener asociados, ¿cierto? Ahora, no todos necesitan un tratamiento tributario diferente, de acuerdo si son una LLC con presencia significativa acá en Colombia o efectivamente si te entregan factura electrónica. Todos son gastos asociados. Ahora, el ingreso, aunque tú no factures, se constituye ingreso, ya lo dije al principio, ¿sí? Solamente que no se configura la obligación formal de facturar. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros gastos se asocian aparte de eso? Aquellas personas que si en la ejecución de ese trabajo, de la actividad económica, están conmigo o me prestan un servicio. Me acabaste de decir que eres tú solo, efectivamente, entonces tendrás que reconocer el ingreso menos todos los gastos asociados, ¿ya? Y los costos de la mercancía, si efectivamente tú le compras a un proveedor y la revendes. ¿Sí me, Ok, ok, sí, exacto. Bueno, para ser más específico, yo quería saber, por ejemplo, un ejemplo, si no sé, a mí me hicieron transferencias de 80 y yo le envié a otras personas 70. sí? ¿Eso se suman los dos para que cuente como si fuera 150 o solamente me cuentan lo que me ingresó? No sé si me hice entender. Ambos son movimientos, indistintamente Ujú. entran y salen, son movimientos. Ahora, Ok. tú deberás reconocer o tendrás que tener el control de lo que entra y efectivamente de a quién sacas ese dinero. Cuando entra, efectivamente no tiene ningún problema, lo reconoces como un ingreso. Pero cuando sale, ahí sí tienes, el tema es complejo porque para poder deducírtelo, tendrás que soportar lo que te acabo de indicar. Si es una persona natural que te prestó un servicio, ya sabes cuenta de cobro, RUT, y si en caso supera el salario mínimo, planilla de seguridad social. En caso de que esa persona o esa empresa facture, efectivamente la factura electrónica, ¿ya? Vale, muchas gracias, Andrés. Contra ese pago. Sí, sí, me hice entender ahí. Sí, sí, muchas gracias. JB, Muy buenas noches. buenas noches. Por aquí, como que rascándome la cabeza un poquito, Dios mío. Pero bueno, eh, Estamos a tiempo, yo creo estamos que a tiempo. yo creo que estoy en el peor de los mundos, entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver si nos podemos organizar algún día. Resulta y acontece que en mi caso yo creo que es mucho más complicado. Yo no compro. Familiares me envían mercancía de Estados Unidos y yo la vendo acá. Es decir, prácticamente yo no tengo gastos, pero me está ingresando un Ya, cien ya. por ciento de la mercancía. Bueno, Ah, bueno, de eso. ahí, obviamente, el 80% es para ellos y a mí me quedará un 20%, que eso es, bueno. Entonces ellos no tienen empresa allá, simplemente compran y me envían y yo les vendo y bueno, se repone el costo de la mercancía, yo les devuelvo el dinero y obviamente una utilidad para ellos y a mí un porcentaje. Entonces yo estoy como ahí en el peor de los mundos y cómo se podría organizar ese berenjenal ahí, si es que tiene cómo organizarse. Eh, Grave es la situación. Pero bueno, ahí de pronto hablando con ellos, que ellos son colombianos, están en el Sí. extranjero. Sí, son colombianos. Ahí la única forma que se puede materializar es haciéndoles un documento de soporte electrónico para, Eh, para, que ellos para me el lo hagan costo a de la mí mercancía. o yo se los hago. No, No, el documento de soporte electrónico, quien tiene la obligación es quien compra. En este caso eres tú, ¿ya? ujú. Entonces, allí se va a materializar que posiblemente cumplan la obligación de declarar.
¿sí? De declarar ellos, pero ya Ellos. eso es problema de ellos. Y Ujú. aquí tienen que salvarte eres tú. Sí. Y efectivamente ese documento electrónico, de documento de soporte electrónico, va acompañado de la consignación o transferencia que tú les hagas a ellos, ¿ya? ¿O cómo haces tú la transferencia hacia ellos? ¿Se materializa acá en Colombia o te lo Sí, giran a ellos? sí, generalmente son las cuentas bancarias de ellos acá en Colombia. Ok, bueno, no, entonces sí, quiere decir que ellos están efectuando, aunque estén allá y no sean residentes o no cumplan con la residencia fiscal aquí en Colombia porque tienen más de Como 163 días proveedores. fuera, se materializa que son residentes por generar actividad, por manejar el tema de la cuenta, ¿ya? Entonces, ahí tendría la obligación de generar el documento de soporte electrónico, anexar el pago y efectivamente que ellos también te compartan la planilla de seguridad social, si en este caso el pago correspondiente que tú estás haciendo supera el salario mínimo, ¿sí? Mm, Sí, generalmente sí son entre 7, 8 millones que le estoy girando mensual y a veces un poco más, pero sí ese es el promedio. Sí. Entonces, el documento lo genero yo y discúlpame el desconocimiento, ignorancia. Usted me está diciendo que genere un documento soporte. ¿Cómo generaría yo eso? ¿Tengo que ir a donde un contador, donde un abogado, Ok. cómo realizaría ese proceso? Bueno, aquí está nuestra compañera de Sigo que ofrecen un plan, el cual esos planes son de un sistema electrónico que se enlaza con tu plataforma de la DIAN, se saca una resolución, se asocia y para tú poder soportar esas compras de mercancías y esos costos, tendrás la obligación de a esa persona hacerle un documento de soporte electrónico como si hicieran una factura de venta, pero efectivamente ese Como si ellos me documento estuviesen vendiendo a mí. es correcto, exacto, Sí. perfecto. Así, Ok. Sino que ahí el negocio no les va a gustar a ellos. Ajá, no, pues ahí se no les va a cuadrar. Ahí correcto, no deja de les va a ser tan gustar porque le viable, vas a vender claro. información. Pero Claro. fíjate, ese dinero que tú le giras a las cuentas lo tienen que declarar y sí Ajá. o sí lo van a declarar. Ujú. Entonces, si lo van a declarar, pues que te salves tú también con ese documento de soporte Claro. electrónico y mirar si ellos cotizan seguridad social para que soportes esa operación con la planilla de seguridad social. Ujú. Sí, sí. Ok, André, muchísimas gracias, hombre. Muy amable. Listo. Ricardo, Andrés, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchas ¿Qué gracias por problema su tienes? tiempo. Andrés, a ver, yo tengo una compañía con persona jurídica y estoy haciendo e-commerce como persona natural. Entonces, tengo dos dudas. Em, la primera, ¿el contrato mandato se puede hacer entre persona jurídica y persona natural? Es Sí, decir, porque correcto. yo he hecho compras de la empresa con mi tarjeta, yo tengo una tarjeta personal para, a veces hay que hacer compras de la empresa, la tengo exclusivamente para eso, ¿sí? Pero entonces, no sé, y tengo una de la empresa, tengo una tarjeta de la empresa y dos personales, una para mis gastos personales y una para el apoyo cuando a veces no alcanza el cupo de la empresa. Entonces quería saber si eso se podía hacer en un contrato mandante entre persona jurídica y persona natural, que los gastos de esa tarjeta son para la empresa, Sí, sí lo puedes hacer, claro que sí, ¿sí? claro Y que sí. la otra duda que tengo es, em, con relación a impuestos, ¿es mejor seguirlo haciendo el e-commerce como persona natural o crearle códigos SIU adicionales a la compañía y hacerlo como persona jurídica? Bueno, mira, aquí depende del nivel de facturación que estés haciendo, porque si estás empezando, yo recomendaría personal natural. Pero si ya tienes un tope de ingresos, es mejor, y en el tema de e-commerce, persona jurídica. Ahí vas a tener mayor control, ¿sí? Y no vas a poner en riesgo de pronto el patrimonio que tengas a nombre de persona natural. Actualmente, ¿qué tipo de productos vendes? O sea, ¿cómo es tu operación? ¿Compras o tienes marca propia? Yo tengo marca propia, tengo una empresa de confección, ¿sí? Pero le iba a preguntar cuál es el tope de ingresos como persona natural para así anexar esos a persona jurídica.
Ok, son, de persona natural son 3.500 UET para ser responsable de IVA. Quiere decir más o menos un promedio de 160, 170 millones de pesos anual. Perfecto. Como tal, para ser responsable de IVA. Para declarar, sí, son, Sí, o sea, tienes yo que lo pagar puedo la seguir inversión. manejando así como persona natural hasta que llegue a los 150 y ya empiezo a mirar si paso eso a la persona jurídica, ¿sí? ¿Es Ok, así? pero la empresa jurídica, ¿qué hace entonces? Porque Hace estás diciendo, dotaciones, hace uniformes, ¿sí? ok, ella produce el uniforme, tú se los Sí, los compras. produce y los vende y todo. Sí, tiene sus clientes y todo, ya lleva bastantes años. Sí. Entonces, no sé, yo tenía esa duda. Ok, o sea, la empresa jurídica lo que hace es elaborar los productos, ¿sí? El Sí, sí, tema de señor. confecciones. Sí. Y tú lo comercializas a nombre tuyo por la plataforma. No, 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 no. No, Yo otra estoy cosa. comercializando otra cosa en la plataforma. O sea, estoy sacando otra línea de negocio en la plataforma. Ah, ok, perfecto. Listo. Bien, gracias. Ve, ahí, siguiendo por ese tema del contrato, Kevin nos pregunta, nos dice que si le podrías comentar de nuevo qué se debería hacer en caso tal de no hacer el contrato de mandato con el proveedor. Solicitarle al proveedor que te facture a ti directamente o le factura al consumidor final. Bien, queremos a ver si hay otras preguntas acá en el chat porque ya nos pasamos, qué pena, Andrés, ya nos pasamos 10 No, minutos. tranquilo. A ver. Nos dice Jennifer, pero los ingresos para terceros que reporta Dropi no irían una parte al proveedor y otra parte para mí como dropshipper. Eso ya lo hablamos hace un momento. A ver, AP. Dice AP, pero es que en el modelo de dropshipping se vive cambiando de proveedores a medida que se encuentran productos y sería muy complicado esperar a hacer el contrato para ya luego poder pautarlo. Pues está dentro de la negociación con el proveedor. Normalmente, por más que se viva cambiando, pues, por ejemplo, no es viable o es poco atractivo entrar en un producto con un proveedor que tiene 100 unidades nada más. Ya si hay más unidades, pues entonces sí. Entonces, como que no es que como que cambie muy frecuentemente. Adicional a eso, pues es para organizar la operación. Andrés tiene una pregunta, ¿cierto? Contanos. Hola Anderson, buenas noches Andrés. Más. Pues no sé si se puede porque es un poquito extenso el tema, A ver. pero pues si están o si quieren, no sé Andrés, hacer estas semanas, hacer una, no sé, una asesoría, es que es complejo. Ah, Pues no sí, sé es si que te digo el no, titular. que eso no hemos llegado allá a hablar y como hemos estado dale y dale y dale, pero pues Andrés tiene incluso a las 3 de la tarde se reunió Andrés con alguien de mi equipo de trabajo durante una hora, pero ya pues con cosas puntuales. Tiene un servicio de asesoría personalizada que la Sí, hora me cuesta gustaría. 200 Pero, mil, pero, tiene un pero coméntame, portafolio coméntame también, más o pero pues menos dale acá, y dale aclaramos acá. aquí la duda Listo, sobre, listo. sobre. Es Pero no que me bueno, vaya con la duda ahora. bueno, tenía local físico, venía declarando renta 3 años seguidos, normal. El año antepasado pasó que el centro comercial mandó una circular diciendo que la DIAN iba a visitar. Ese tema pasó mucho de que la DIAN estaba visitando los locales comerciales, verificando que tuvieran facturación electrónica. Entonces, pues eso no se llena de miedo, uno dice, bueno, entonces Ah, hablé con ok. el contador, habilitamos lo de facturación electrónica, me cambiaron lo del RUT, lo de numeración, mejor dicho, tocó habilitar POS para facturar y todo. Sí. Entonces, bueno, listo, normal, seguimos. El contador me dijo pues que no hiciera todas las facturas, que, es, que ciertas facturas normal, ¿cierto? Entonces, listo, y a los clientes que me pidieran. Entonces, listo, yo lo venía manejando así. Lamentablemente el año pasado, pues, por temas con el dueño del local, no pudimos seguir en el local, entonces me tocó cerrarlo y en este momento estamos mirando a ver si lo movemos por otro lado. ¿Qué pasó? Que el año pasado también, pues, comencé con el tema de Mercado Libre. Entonces, no sé si ese tema ya lo que va a reportar Mercado Libre a la DIAN con el tema de que me toque facturar todo. No sé si cada venta que haga de Mercado Libre me toque ya facturar, sí o Ok. sí. Vamos a un ejemplo muy práctico de ese contador que de pronto te recomendó que no lo facturaras todo.
Y es efectivamente yo como revisor fiscal auditor, yo me puedo dar cuenta si me estás omitiendo ingresos o no. Y efectivamente me doy cuenta es cuando tú a final de año pasas con todo pago, tú no le debes a nadie y compraste mercancía y no le debes a nadie. Y por ejemplo, compraste 100 millones de mercancía en todo el año y facturaste 50. Pero entonces al cierre de año de 2025 a 31 de diciembre no tienes ninguna deuda. Efectivamente, entonces yo vengo y al momento que tú hagas la declaración, va a aparecer una comparación patrimonial. ¿Y qué se debe a la comparación patrimonial? Que todo lo pagaste, solamente me declaraste ingresos 50 millones de pesos, compraste 100 y no tienes en inventario, o lo tienes en inventario una parte, pero no tienes pasivo. Quiere decir que me estás omitiendo ingresos. Sí, sí me hago entender. Sí, sí. Entonces, aquí el tema no es como que deja de facturar. Y en el tema del comercio electrónico tampoco es deja de facturar porque aquí hay trazabilidad de todo, tanto de las transportadoras como de los reportes que hace cada plataforma de logística a la DIAN. Y aquí se va a ver todo. Mercado Pago va a reportar todo lo que ha entrado, ¿cierto? Y aquí tú tendrás que, que eso debe coincidir con tus ingresos. Ahora, de esos ingresos se descuentan todos los costos y gastos asociados. Yo no te recomendaría que dejes de facturar, tienes que facturarlo todo. No le tengas miedo a crecer y cuando estés creciendo, ¿cómo vas a hacer? Ya, Sí, entonces, pues, porque inclusive la semana pasada me llegó un correo de Mercado Libre que dice, sí, este es tu reporte de ingresos 2025 que presentamos ante la DIAN. Ujú. correcto, exacto. Entonces, Entonces, esa información tienes que tenerla en cuenta en tu declaración. Ahora, asociar todos los costos y gastos, porque tuviste unos costos y gastos asociados a esa operación, y si no lo soportas, no vas a tener con qué deducir esos ingresos y te va a tocar pagar más impuestos, porque el impuesto se determina frente al ingreso menos los costos y gastos asociados. Ahora, hay un régimen que también es viable, es el régimen simple de tributación. Pero para acudir a ese régimen simple de tributación se debe hacer un análisis si te conviene o no, y si tienes trabajadores a tu cargo, y si cotizas seguridad social, y si los trabajadores a tu cargo también cotizan seguridad social bajo tu nombre, ¿ya? Y bajo qué actividad económica ejecuta. Entonces eso va dependiendo si te conviene o no te conviene. entiendo, sí, pues me gustaría que miráramos más a fondo el caso y mirar a ver si entramos ya bien en detalles con eso. No sé Sí, dónde Andrés, me podría ahora, contactar. ahora que terminemos, pues obviamente Andrés nos va a dar todos los medios de contacto Ok, y ya cerramos pues Sí, con ese correcto. tema de Andrés. Es que ha estado pues, De todas maneras, ahora que terminemos, los que me sigan por Instagram me escriben al interno y me escriben la palabra recurso para darle acceso a todos los materiales de recursos que tengo yo y puedan verificar el checklist, todo lo que yo he montado allí y puedan ok, como que refrescar un poco la memoria con eso. listo. Muchas Entonces, gracias, Andrés. aparezco como andresbarrera.contador en Instagram. No sé si ya Anderson le comparte el acceso allí, sí, yo les porque el link no. comparto al terminar la sesión, les comparto el link que me comentaste para las asesorías, los que quieran acceder a tus servicios y obviamente también tus redes sociales para que mantengan dateados con información que realmente es de valor. Correcto, me escriben al interno del Instagram la palabra recursos, le comparto el acceso Listo, ya te a la envío. toda la carpeta de apoyo a todo lo que tienen que tener en cuenta, costos, gastos, y, y ahí tengo unas herramientas también que les va a servir. Listo, muchas gracias. Listo, no sé si otro tiene otra Pues pregunta es por que la ahí. otra pregunta me da ganas de, si yo lo estuviera acá, les diera un coscorrón porque es tan breve como escribir en Google cuál es el monto para que una persona natural declare renta, pero pues quieren preguntártela a ti, Andrés, por favor, si no les das respuesta. Adelante. Lisette, ¿cómo? No? ¿Cuál es el monto? Entonces, ¿cuál es el monto sin IVA? Es el monto para declarar como persona natural, a eso se están refiriendo. No, Para para poder declarar declarar renta, es renta. renta. La renta es el ingreso bruto. Distintamente, si no eres responsable de IVA, es el ingreso bruto. Ingreso total, total. De todo índole, total. Ingreso bruto. De eso va a determinar si vas
superas el tope para responsable de IVA o no. Pero si quieren saber la No. cifra exacta de cuántos movimientos en movimientos financieros, movimientos bancarios, cuánto es el tope para declarar renta. Ok, bueno, ya este año se actualizó, yo se los voy a compartir, ¿vale? Yo se los voy a compartir para que sea el 69. valor exacto, pero aproximadamente son de movimientos en cuenta o ingresos son de entre 60, de 53, 54 que estaba el año pasado, según la VT, a 60 millones. Ahora mismo no tengo el dato exacto porque la VT cambió. Yo se lo voy a compartir también en la carpeta de recursos. Entonces, tiene que ser la VT del año anterior, 2025, a ver si declaran ahora en 2026. Hay que darle bastante uso a ese Google, muchachos. Me extraña, me extraña. Bueno, ¿alguna otra inquietud relacionada con el tema? Por favor, chicos, para aprovechar al máximo. Ya vamos dándole cierre. Ya 20 minutos nos le vamos pasando a Andrés, hombre. Qué pena con vos. Tranquilo, tranquilo. Esto es emocionante. Nancy, contanos. Andrés, ¿qué se debe hacer para, pues me uno al compañero a tener una asesoría o si, por ejemplo, quisiera, no sé, contratar tus servicios en algún momento? Ok, Porque les voy a, bueno, Anderson me colaborará ahí en el grupo que comparta el link de mi WhatsApp y me escribe internamente allí. Ya le paso toda la información, a tener en cuenta para una asesoría. Eh, yo le voy a compartir un link especial a Anderson para saber, pues, de dónde viene. Bueno, aquí al interno acabo de compartir la información de lo que se debe tener en cuenta. Si en el año 2025 ustedes superaron estos topes, tengan en cuenta que este año les va a tocar declarar. Y si no saben cuál es la fecha de declarar, me escriben y también les comparto o lo ingreso a una base de datos y también presto el servicio para la elaboración de la declaración de renta. Y efectivamente, si usted tuvo aquí la suma de ingresos totales igual o superior a 69 millones de pesos en el año, 718,600, le toca declarar. Y si tuvo unos movimientos de cuenta por el mismo valor, también. Si tuvo consignaciones bancarias o depósitos, inversiones financieras superior a ese valor, también. Y si tuvo también compra o consumos iguales a ese valor, Bien, también le toca declarar. como que todos vamos para allá. Y si tiene o tiene un patrimonio superior a 4.500 VT, 224 millones, también le toca declarar. Entonces, como decía un comerciante, si usted en el año no hizo 100 millones de pesos, no hizo nada. O sin embargo, si usted no declara renta, no está haciendo nada. Es que es una realidad. Yo creo que cuando uno empieza acá, eh, yo sé que a muchos les han llenado pues de mucho miedo la vaina de declarar y de impuestos y todo eso. Y digamos que de cierta manera, a pesar de ser retirado, pues entiendo la parte tributaria. Y les cuento mi historia. Cuando a mí me llegó la primera invitación a declarar renta, yo me puse feliz. ¿Por qué? Porque estoy comenzando a hacer las cosas bien, porque estoy moviendo la Sí, cantidad de plata realmente para comenzar a aparecer ahí. Y cada vez que llega, yo correcto. fue madre. Ah, ya luego hice una estructura diferente, pues ya ustedes saben la historia. Pero, y ahora estoy contactando con Andrés, incluso no solo por mi preocupación, sino por la preocupación de ustedes también, para, pues, obviamente, igual que a nuestro compañero Andrés Zapata, estamos creciendo, pues tenemos que comenzar a organizarnos para poder apalancarnos y poder crecer mucho más. Si no, va a ser insostenible. Es complejo. Así que no se pongan tristes. Imagínense Si les usted, llega la declaración, a declarar, muchachos. imagínense ustedes que vayan al banco y le piden la declaración de renta y usted diga, no, yo no declaro. Ah, No, entonces te van a el No, y decir, banco no, declarar. dice, no, yo no le presto. No, no, yo no exactamente. le no, presto. y aclarar, hay que declarar, no es pagar, y es Sí. organizarse también. En algún momento, con el tiempo, yo por experiencia, todo lleva a declarar, ¿sí? Y es mejor organizarse con tiempo y evitarse un dolor de cabeza más adelante. Es una Correcto. realidad. Bueno,
Aquí Leiner dice preocupados y embolatados. No, ahí tienen la asesoría personalizada, ya tienen el profesional idóneo, que no es fácil encontrar un contador público y un equipo que tenga un equipo de trabajo y que tenga experiencia en este ramo. La verdad, créanme que no es tan fácil. Yo lo he buscado y lo he intentado por muchos lados. Cuando me topé con Andrés, yo dije, no, pues hice la investigación, obviamente, acorde a la importancia del tema, porque pues saben que antes de traer a un invitado a la comunidad, yo siempre saco tiempo en mi agenda, me reúno con la persona, miro la trayectoria de la persona y de acuerdo a ese criterio, a esa opinión que salga de ahí, pues invito a la persona para que pueda sumar al proceso de todos. Y por eso Andrés hoy está acá, muchachos, porque la verdad es algo que no me preocupa solo a mí, nos preocupa a muchos de la comunidad, pero entonces no solo nos podemos quedar preocupados, tenemos que comenzar a tomar acción para comenzar a perder esa preocupación y a ir más tranquilos, pero si solo nos preocupamos, pero no hacemos nada, pues ahí vamos a quedar. Cuando llegue el problema, entonces ahí ya vamos a comenzar a llorar y ya sobre la leche derramada ya no hay nada que hacer, muchachos. Entonces, e incluso Andrés me decía algo en la reunión que tuvimos días anteriores. O sea, es que si ustedes se proyectan y comienzan a hacer las cosas bien para el próximo año, pues súper bien, va a ser súper fácil hacer el acople, va a ser súper fácil hacer los ajustes, pero si ustedes llevan este año todo un despelote, pues al otro año me van a buscar, pues yo no puedo hacer algo sobre el año pasado que ustedes lo hicieron todo mal, va a ser muy complejo arreglar algo que está totalmente desordenado y totalmente dañado. Entonces, en vista de eso, también por eso llegó Andrés acá a esta invitación. Y si, pues, y si no se les cuesta mucho organizarse, entonces hagan facturas, declaren en cero, paguen en efectivo, como decía al principio, y gástense la plata de ese IVA. Y cuando venga de allá, bueno, me buscan a mí. Sí, al final será eso. Bueno, muchachos, vamos dándole cierre, que ya está tardecito, 8:30. Andrés, muchísimas gracias de verdad por sacar tiempo en tu agenda, por venir a mi comunidad, por venir a este grupo de emprendedores, que la verdad todos estamos acá con el mismo objetivo, cambiar nuestra historia, crecer y obviamente estar tranquilos. Ya en esa tranquilidad esperemos que estés en nuestros equipos de trabajo. Para los que están preocupados, pues muchachos, ahí está, va a estar el contacto de él. Reúnanse con él en forma personalizada, le van a exponer su caso puntual porque él ha reiterado en varias ocasiones, cada caso es algo especial, no se puede comparar, a pesar de que todos estamos acá en e-commerce, no se puede comparar mi caso con el de Andrés Zapata, con el de Nancy Duarte o con el de Ricardo, no se puede. Entonces, tengan la asesoría y si van a adquirir el servicio, pues ya hablarán directamente con él para contratar sus servicios como profesional. Sí, claro. Entonces, esto de pronto no es para asustarse mucho, ¿sí? Dependiendo cada caso, cada quien de pronto cómo esté haciendo las cosas, pero sí como para armarse y hacer las cosas bien para que puedan escalar, ¿sí? No arriesguen su patrimonio y todo lo que han trabajado por una mala asesoría, un mal trabajo, o de pronto porque lo escucharon aquí y dijeron no, pero lo hicieron caso omiso. Pues hay que organizarse en esa parte, ¿ya? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el día de mañana en la clase. Apenas Andrés me pase los datos que quedó en compartir, yo se los transmito al grupo y los voy a transmitir también en las herramientas de School para que no se pierdan. Adicional a eso, voy a adicionar en las herramientas de School el flyer de este conversatorio con todos los datos, datos de contactos, datos de redes personales de Andrés y todo lo que hablamos acá. ¿Listo? Bueno, no se lo olvide mandarme un mensaje por DM en Instagram, seguirme y compartir ahí la información para darle acceso a mi carpeta de recursos. Bueno, muchachos, hasta luego. Hasta luego. Luego, buenas noches. Gracias, feliz Hasta noche. luego, feliz noche.